En esta práctica vamos a hacer un modelo sobre el gas ideal y nosotros en la parte teórica discutimos cuáles son los supuestos que plantea la teoría cinética de los gases. En particular, pues nos plantea que las partículas de nuestros gas van a ser partículas puntuales, es decir, toda su masa va a estar concentrada pues en un solo puntito. Y también otro supuesto es que estas partículas no van a interactuar entre sí, por ejemplo, pues si esta pasa sobre la otra, no se van a afectar, no va a haber atracciones ni repulsiones entre ellas. Un tercer supuesto es que pues el movimiento de estas partículas es en línea recta y además llevan una rapidez constante. Y un último supuesto es que cuando estas partículas chocan contra una pared, por ejemplo, estos choques van a ser elásticos, ¿no? Es decir, que su energía cinética se va a mantener. En este caso simplemente va a cambiar la dirección, por ejemplo, de la molécula. Y también discutimos cómo la fuerza que ejerce una sola partícula al chocar con la pared es justamente esta, que es 2 veces la masa por la velocidad. Y lo importante pues de este modelo es que nos puede explicar y podemos estudiar las propiedades macroscópicas de los gases, en particular pues el volumen, que es el espacio en el que se mueven las partículas, el espacio del recipiente, ¿no? que contiene el gas. La presión, que está relacionada pues a la fuerza de las partículas por la unidad de área, ¿no? En este caso referencia al área del recipiente que las contiene. Y finalmente la temperatura, que es una propiedad que está asociada a la energía cinética, ¿no? De las partículas que se están moviendo pues en nuestro recipiente, ¿no? De nuestro sistema. Entonces en este modelo lo que vamos a hacer va a ser tener una cajita donde vamos a poner a vivir a partículas que se van a mover de acuerdo pues a los supuestos de la teoría cinética de los gases, estos supuestos que vimos acá. Entonces pues van a poder chocar con el recipiente y el chiste es justamente a partir de esto pues poder calcular o estimar las propiedades macroscópicas, ¿no? La presión, el volumen y la temperatura y ver cómo se relacionan entre ellas. Como parámetros del modelo, una primera cosa que vamos a modificar va a ser el número de partículas que va a haber en nuestra caja. Un segundo parámetro va a ser el tamaño de nuestra caja, que en este caso lo vamos a modelar a través de un porcentaje, ¿no? Este parámetro va a representar el porcentaje que ocupa nuestra caja de nuestro mundo de NetLow. Y un último parámetro va a ser la velocidad inicial, uno que controle la velocidad inicial de las partículas. En particular, pues vamos a suponer que las partículas van a tener una distribución uniforme en su velocidad, ¿no? Van a poder tomar valores que van a ir de 0 hasta un valor máximo de nuestra distribución. Y a este parámetro le voy a llamar max del inicial, que justamente va a ser pues nuestro tercer parámetro. Y como agentes de nuestro modelo, lo único que va a haber van a ser pues las partículas. Bueno, y además de las partículas vamos a usar algunos cuadros justamente para pintar la caja, pero lo importante van a ser las partículas, y estas partículas pues van a tener las propiedades necesarias para poder modelar y saber su movimiento y su posición, ¿no? Entonces van a tener pues su posición en X, su posición en Y, su velocidad en X, su velocidad en Y, y también para facilitar pues, los cálculos de la magnitud del vector de su velocidad, ¿no? Finalmente, ¿cómo es que vamos a calcular, ¿no? A estimar más bien las propiedades macroscópicas, ¿no? Entonces, por un lado, pues el volumen, como en este caso nuestro modelo va a ser un modelo en 2 dimensiones y no en 3 dimensiones, pues vamos a ir reduciendo pues las dimensiones, ¿no? Entonces, en lugar de tener volúmenes, lo que vamos a tener va a ser un área, ¿no? Un área donde van a vivir nuestras partículas y donde se van a mover. Entonces, nuestro volumen en este caso va a representar el área de la caja. Y la presión, en este caso la presión, bueno, sabemos que cada una de las partículas individualmente va a ejercer esta fuerza sobre la pared. Y entonces como la presión es fuerza por unidad de área, en este caso en lugar de área pues va a ser la longitud de la pared.
Entonces esta sería la presión ejercida por una sola partícula, ¿no? Al colisionar contra la pared. Entonces, en un tiempo determinado, en cada iteración de nuestro modelo, vamos a ir calculando cuántas partículas chocan con la pared. Entonces vamos a ir y las vamos a sumar, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a tener, pues va a ser que en el tiempo, pues vamos a tener en algunas iteraciones que va a haber muchos choques, en otro menos y así. Entonces vamos a tener algo que va a ir variando mucho. Y entonces lo que nosotros vamos a tomar en lugar de ser pues un punto determinado en cada tiempo va a ser un promedio, ¿no? Entonces vamos a ir agarrando cada una de estas sumas individuales y meterlas a una lista y aquí van a vivir nuestras sumas de las presiones y en particular esta lista va a tener 30 elementos y lo que vamos a hacer va a ser promediar, ¿no? Estos 30 elementos y justamente este promedio de la suma de las presiones individuales va a ser lo que vamos a llamarle presión en nuestro modelo, ¿no? Entonces, todo esto pues son las definiciones de volumen, presión y que vamos a usar. Y para temperatura, lo que vamos a usar pues es, también en la parte teórica discutimos cómo la temperatura pues estaba relacionada a la velocidad al cuadrado, bueno, al promedio de las velocidades al cuadrado, ¿no? Es decir, que si yo tengo n velocidades, hasta la velocidad de n al cuadrado, sumo todas esas elevadas al cuadrado y pues saco su promedio, ¿no? Y justamente este promedio de las velocidades al cuadrado, pues vimos que es proporcional a la temperatura, entonces esto lo vamos a poder calcular fácilmente, ¿no? Para nuestro modelo.